Hoy vamos a hablar de la morada celestial y el cumplimiento de tres festividades judías que son la Pascua, los panes sin levadura y las primicias. Así que comencemos. En el contexto de una boda judía, después de haber pactado el precio por la novia y sellado ese compromiso compartiendo una copa de vino, el novio y la novia debían de separarse por un tiempo. ¿Pero por qué debían de separarse? Porque en este momento el novio regresaba a la casa de su padre a preparar la morada donde ellos vivirían los primeros años de su matrimonio. Durante este tiempo, la novia también se preparaba para el regreso del novio. Por lo general, esto duraba alrededor de un año. Y ahora, ¿dónde podemos encontrar que Cristo realmente se fue a preparar una morada para la novia que sería la iglesia? Hay muchos versículos, pero podemos empezar por Juan 14:2. Esto dice: en la casa de mi padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Como podemos ver, Cristo está diciéndonos: voy a preparar lugar para vosotros en la casa de mi padre. Hebreos 11:16. Pero anhelaban una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Como podemos ver en el versículo anterior, está diciendo que nos prepara muchas moradas y ahora aquí está hablando de una ciudad. Hebreos 13:14, porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. Juan 14:3, y si me fuere, os prepararé el lugar. Vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también esté. Cristo les está diciendo: os prepararé un lugar. Segunda de Corintios 5:1, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Nuevamente, ahora está utilizando la imagen de un edificio y el entender que es una morada eterna. Isaías 56:5, yo les daré lugar en mi casa, dentro de mis muros, y nombre mejor que el de hijos e hijas, nombre perpetuo les daré que nunca perecerá. Como podemos ver en muchas partes de la Biblia, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento, Dios nos está diciendo que Cristo está preparando una morada celestial en la casa del Padre. Ahora vamos a ver el cumplimiento de tres festividades judías, empezando por la Pascua. La Pascua o el Pesaj es una festividad que conmemora la liberación del pueblo hebreo de la esclavitud de Egipto, celebrando el paso de la opresión a la libertad. La Pascua comienza en la noche del 14 del Nisán y dura 7 días, comenzando el 15 de Nisán. El 14 es el día en que se sacrificaba el Cordero Pascual. Entonces, ¿dónde podemos ver el cumplimiento de esta festividad? Precisamente en el sacrificio del Cordero en la cruz durante la preparación de la Pascua. De esto platicamos un poco en el video anterior, de que el precio por la novia fue la sangre del Cristo, y el cumplimiento y el pago de ese precio fue precisamente en la preparación de la Pascua, el sacrificio del Cordero por los pecados de todos nosotros, el precio de la novia, de la iglesia, de todos aquellos que creen en Cristo. Luego, la siguiente festividad sería los panes sin levadura, o Hag HaMatzah. La fiesta de los panes sin levadura es una festividad judía de 7 días que conmemora la rápida salida de los israelitas de Egipto. El pan sin levadura simboliza una vida sin pecado, lo que representa la pureza de Jesús y su sacrificio. Entonces habíamos mencionado anteriormente que el 14 de Nisán se sacrificaba el Cordero Pascual y el 15 de Nisán es el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, cuando se come el Cordero con pan sin levadura. Entonces aquí podemos ver el cumplimiento de esto, y esto también se refleja en el sepulcro de Cristo. ¿Y en qué versículos podemos ver esto? Podemos verlo en los evangelios. Mateo 27, 59 y 60 dice: y tomando José el cuerpo, que sería el pan, el cuerpo de Cristo, lo envolvió en una sábana limpia. Esto también es una imagen de lo que vimos en el video pasado con respecto a la última cena, la cena con los discípulos, en donde parte el pan y este es el pan que representa el cuerpo de Cristo. Así que aquí sí, y tomando José el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia y lo puso en el sepulcro nuevo que había labrado en la peña, y después de hacer rodar una gran piedra a la entrada del sepulcro, se fue. Marcos 15, 43 al 46.
José de Arimatea, miembro noble del concilio, que también esperaba el reino de Dios, vino y entró osadamente a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Pilato se sorprendió de que ya hubiese muerto y, haciendo venir al centurión, le preguntó si ya estaba muerto. E informado por el centurión, dio el cuerpo a José, el cual compró una sábana y, quitándolo, lo envolvió en la sábana y lo puso en el sepulcro que estaba cavado en una peña, e hizo rodar una piedra en la entrada del sepulcro. Lucas 23, 50 al 53. Había un varón llamado José de Arimatea, ciudad de Judea, el cual era miembro del concilio, varón bueno y justo. Este, que también esperaba el reino de Dios y no había consentido en el acuerdo ni en los hechos de ellos, fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús, y quitándolo, lo envolvió en una sábana y lo puso en un sepulcro abierto en una peña, en el cual aún no se había puesto a nadie. Juan 19, 38 al 42. Después de todo esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente por miedo de los judíos, rogó a Pilato que permitiese llevar el cuerpo de Jesús, y Pilato se lo concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. También Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de aloes como 100 libras. Tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con especias aromáticas, según es costumbre sepultar entre los judíos. Y en el lugar donde había sido crucificado había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo, en el cual no había sido puesto ninguno. Ahí pues, por causa de la preparación de la Pascua de los judíos, y porque aquel sepulcro estaba cerca, pusieron a Jesús. Como podemos ver, el cuerpo de Jesús fue sepultado, Jesús fue sepultado. El sacrificio del cordero en la preparación de la Pascua, que es el pan sin levadura que representa la santidad libre de pecado, que fue Jesucristo, ese pan de expiación por nuestros pecados. Luego, donde podemos ver el cumplimiento de las primicias. Esto es Bikurim, y el Bikurim es una ofrenda de las primicias de la cosecha que los antiguos israelitas llevaban al templo para dar gracias a Dios. ¿Cuál es la primicia? ¿De qué primicia estamos hablando? Y es las primicias de la resurrección de los muertos. Entonces, ¿dónde podemos encontrar esto? Mateo 28, del 1 al 6. Pasando el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendió del cielo, y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago, y su vestido blanco como la nieve. Y de medio de él los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: No temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. Marcos 16, del 1 al 6. Cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María, madre de Jacobo, y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungirle. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro, ya ha salido el sol, pero decían entre sí: ¿Quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero cuando miraron, vieron removida la piedra, que era muy grande. Y cuando entraron en el sepulcro, vieron un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Mas él les dijo: No os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado, ha resucitado, no está aquí, mirad el lugar donde le pusieron. Lucas 24, del 1 al 6. El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especies aromáticas que habían preparado, y algunas otras mujeres con ellas, y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que, estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones de vestiduras resplandecientes, y como tuvieron temor y bajaron el rostro de tierra, les dijeron: ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que les habló cuando aún estaba en Galilea. Juan 20, del 1 al 9. El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel que amaba a Jesús, y les dijo: Se han llevado del sepulcro al Señor, y no sabemos dónde le han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo, y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro, y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos ahí, pero no entró.
Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos ahí y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó, porque aún no habían entendido la escritura que era necesario que él resucitase de los muertos. Como podemos ver, Jesús es la primicia de la resurrección de los muertos. Y así como Él fue muerto en esa cruz, sacrificado por nuestros pecados, nuestra esperanza está que junto con Él seremos resucitados, como lo dice su palabra. Y Él es la primicia, el cumplimiento del festival de las primicias, el Bikurim de las festividades judías. Espero que esto haya sido de bendición y en el siguiente video, la próxima semana, vamos a hablar de qué es lo que está haciendo la novia durante este tiempo, cómo se está preparando la novia.